Imagina por un momento que estás en la década de 1950, perteneces a una minoría y luchas con desafíos de salud mental en un mundo que apenas comienza a comprender lo que eso significa. Un día, sin previo aviso, eres arrancado de tu cama por un grupo de extraños. Confundido y asustado, observas impotente cómo tus seres queridos firman documentos que no entiendes, sellando tu destino sin tu consentimiento. Momentos después te encuentras frente a un médico, pero no hay palabras de consuelo aquí, solo la fría presencia de un picahielo dirigido hacia tu ojo. Este terrorífico procedimiento es tu introducción a un mundo oscuro y olvidado de la medicina, la era de la lobotomía y los electrochoques. Hoy nos adentramos en esta sombría página de la historia médica para explorar sus secretos y consecuencias. Bienvenidos a este viaje al pasado. La lobotomía, un procedimiento quirúrgico aplicado en el cerebro, surgió como un método controvertido para tratar diversos trastornos mentales en la primera mitad del siglo XX. Esta técnica, que ahora podría parecernos una medida drástica, fue vista en su época como una posible solución al sufrimiento mental, aplicándose a un amplio espectro de condiciones, desde severas hasta aquellas que en la actualidad consideraríamos variaciones normales del comportamiento humano. La interpretación errónea de comportamientos y la limitada comprensión de la salud mental en aquel entonces llevaron a la adopción de tratamientos radicales para lo que ahora entendemos como parte de la diversidad humana. I present to you the lobotomy. In 1935, Portuguese neurologist Antonio Egas Moniz first attempted a procedure that I now wish to make commonplace. A procedure so straightforward, it can be performed on all 4 subjects in a quarter of an hour. The brain's frontal lobe is the seat of its neuroses: juvenile distraction, mania, memory loss, lesbianism. All of these maladies can be subdued, if not reversed, by surgically disrupting a series of neural connections in the brain's white matter. El caso de Rosemary Kennedy es emblemático de las consecuencias trágicas que estos procedimientos podían tener. Hermana del presidente John F. Kennedy, Rosemary sufrió complicaciones de salud, ya que cuando estaba naciendo, a su madre se le complicó el parto y a la pequeña Rosemary le faltó oxígeno al momento de nacer. Esto le causó problemas de aprendizaje y comportamientos que sus padres consideraban problemáticos. En un intento desesperado por ayudarla, su familia optó por una lobotomía cuando ella tenía 23 años, esperando mejorar su condición. Sin embargo, el resultado fue una catástrofe. La intervención la dejó con una discapacidad permanente, afectando gravemente su capacidad de hablar y moverse, y requiriendo cuidados constantes por el resto de su vida. Now that the convulsion has subsided, the nurse holds a towel over the nose and mouth of the patient. The operator lifts the upper eyelid, inserts the leucotome into the conjunctival sac, and aims it parallel with the bony ridge of the nose. He drives the point through the orbital plate, and at a depth of 5 centimeters, swings the handle far laterally. He then returns the instrument to a slightly oblique position, still parallel with the bony ridge of the nose, and drives it 2 centimeters further. Steadying the patient's head, he then moves the handle of the instrument about 20 degrees medially and 30 degrees laterally. In this latter position, he strongly elevates the handle of the instrument, often fracturing the orbital plate, and then finally returns the instrument to the parasagittal plane.
The operation on the left side is seen from the profile view, which best illustrates the deep frontal cut. It will be noted that the instrument upon removal appears clear and shiny, but in view of its contact with the skin of the lower eyelid, different instruments are used for operation on the two sides. In this second patient after operation, there is no damage visible. Este caso refleja no solo las esperanzas puestas en el procedimiento, sino también las profundas desesperaciones de la época y cómo la falta de opciones llevó a tomar medidas extremas con consecuencias devastadoras. Ernest Hemingway, el famoso autor de El viejo y el mar, buscó alivio a sus problemas de salud mental a través de tratamientos de electrochoque, evidenciando la variedad de enfoques adoptados para tratar la angustia mental de la época. Aunque no recibió una lobotomía, su experiencia subraya la búsqueda incansable de soluciones a los desafíos de la salud mental. La lobotomía de picayelo, popularizada por el Dr. Walter Freeman, se destacó por su rapidez y simplicidad. Este método implicaba insertar un instrumento similar a un picayelo a través del hueso orbital para cortar conexiones en el lóbulo frontal, intentando modificar el comportamiento del paciente. As you can see, the patients have received only the lightest sedation and will awaken, though slightly groggy, as brand new individuals, unencumbered by the mental illness that brought them to this place. Now, I encourage you to sit back, relax, and bear witness as I touch the mind. First, the incision. You'll notice that the patient feels nothing. Next, the trepanning. The instrument, creating a circular lesion in the brain. You'll observe that the subject is still totally insensate. A reminder that these are involuntary movements that emerge as the neural connections are severed. And the procedure is complete. A pesar de su amplia aceptación inicial, las cuestiones éticas y las consecuencias a largo plazo de estas intervenciones llevaron eventualmente a su desaprobación y abandono. Pero ¿cómo se llegó a creer que por medio de un picayelo insertado en tu cerebro, entrando por tus ojos, se podía cambiar el comportamiento humano? La historia comienza con Franz Joseph Gall, un neuroanatomista y fisiólogo austriaco, cuyas ideas sembraron las bases de prácticas futuras, incluida la lobotomía. Gall propuso una idea revolucionaria,
pero mal interpretada y llevada a extremos controvertidos. El cerebro estaba dividido en múltiples áreas, cada una encargada de distintas funciones y características humanas. Desde su infancia, Gall observó una correlación entre sus ojos prominentes y, según él, una mayor capacidad intelectual, sugiriendo que el córtex cerebral cercano a los ojos era mayor en personas con gran inteligencia. Esta hipótesis le llevó al desarrollo de la frenología, asignando a segmentos específicos del cerebro distintos rasgos de carácter y habilidades, dividiendo el cerebro en 27 áreas. La frenología ganó mucha aceptación, especialmente en Estados Unidos, promovida por George Combe, quien escribió La Constitución del Hombre. Este libro y teoría no solo influyeron en diversos movimientos y creencias, sino que también jugaron un papel crucial en la inspiración de ideologías extremas, incluido el nazismo. Los nazis se inspiraron significativamente en la cultura estadounidense de la época, marcada por intensas corrientes racistas, y encontraron en La Constitución del Hombre muchas de sus fatídicas ideas que justificaban la superioridad racial y prácticas eugenésicas. Las teorías frenológicas también contribuyeron a otras sobre criminales innatos, promovidas por el italiano Cesare Lombroso, y reforzaron estereotipos de género y raciales. La creencia de que la parte frontal del cerebro era responsable de la agresión llevó a la adopción de la lobotomía como una forma de tratar a pacientes con trastornos mentales, buscando calmar y controlar sus comportamientos mediante la alteración física del cerebro. Este capítulo en la historia de la medicina resalta la importancia de basar las prácticas clínicas en evidencia científica sólida y éticamente fundamentada. Nos recuerda cómo ideas mal interpretadas pueden tener consecuencias desastrosas, especialmente cuando son adoptadas por movimientos y regímenes que buscan justificar actos de discriminación y violencia a través de una pseudociencia. La era de la lobotomía probablemente ha quedado atrás, dando paso a avances médicos que quizás transformen vidas. Ahora, enfrentamos trastornos como la epilepsia severa con herramientas más precisas y un poco más humanas, como la lobectomía temporal oral. Este procedimiento, a pesar de su costo elevado de alrededor de $300,000, ofrece una esperanza más palpable: la posibilidad de vivir con menos convulsiones y más libertad. Eliminar la fuente de las convulsiones directamente del cerebro suena prometedor, pero viene con sus consideraciones. Los riesgos, como los efectos sobre la memoria o el habla, requieren que pacientes y médicos tomen decisiones informadas. La medicina de hoy, generalmente, busca equilibrar estos factores, guiada por el respeto hacia el paciente y la ciencia. Los electrochoques, considerados tan radicales como la lobotomía en sus inicios, han sido aplicados con una intensidad que hoy nos parecería alarmante. Esta práctica no solo se utilizaba en un intento por aliviar severos trastornos mentales, sino que también formaba parte de los procedimientos en hospitales de salud mental y, en un contexto completamente diferente, la administración de la pena capital en algunos países, como Estados Unidos. Ernest Hemingway, el célebre escritor, se sometió a numerosas sesiones de electrochoques a finales de su vida, buscando alivio a su depresión y otros problemas de salud mental. A diferencia de la percepción actual de esta terapia como un tratamiento controlado, las sesiones de Hemingway eran intensas y frecuentes. Se documenta que recibió más de una docena de estas sesiones, que
que él mismo atribuyó a un deterioro significativo de su memoria. Esta pérdida no solo afectó su capacidad para recordar eventos pasados, sino que también comprometió profundamente su habilidad para escribir, impactando en su identidad y su obra. El caso de Hemingway subraya cómo, en aquella época, el tratamiento de la salud mental podía tener efectos devastadores en la vida de los pacientes. La aplicación de electrochoques, tanto en el contexto clínico como en el penal, refleja la diversidad y la intensidad de los usos de esta práctica en épocas pasadas. Anteriormente, tratamientos duros como la lobotomía y los electrochoques se usaban para aún muchas situaciones que hoy vemos de otra manera. Estos tratamientos muchas veces se daban por ideas equivocadas o por prejuicios de la sociedad. Veamos algunos ejemplos de por qué alguien podría haber recibido estos tratamientos tan injustamente. Esquizofrenia. Antes se usaba este término para cualquier comportamiento que pareciera extraño o difícil de entender. Digamos que si eras la o el rarito de la familia, quizás podías encajar en este apartado. Lo que en la actualidad se conoce como esquizofrenia varía bastante de lo que anteriormente se pensaba. ¿Te suena la frase de «pareces un esquizofrénico, ya cállate»? Pues bueno, eso podía bastar para que te presentaran al doctor Picayelo o al de los choques eléctricos. Depresión, especialmente en sus formas más severas, donde los pacientes no respondían a los tratamientos limitados disponibles. Un ejemplo, la depresión postparto que algunas mujeres tienen, pues lamentablemente las podía llevar a un asilo de enfermos mentales o a una cita para que le practicaran la lobotomía. Trastorno bipolar. Aunque poco entendido, los cambios extremos en el estado de ánimo llevaban a considerar intervenciones radicales. Imagínate cuánta gente en la actualidad hubiera sufrido esos horrores. Homosexualidad. Erróneamente catalogada como una enfermedad mental hasta hace relativamente poco. Sí, hasta hace poco. Qué vergüenza de sociedad en la que vivimos. Histeria femenina. Un diagnóstico anticuado aplicado a mujeres que exhibían comportamientos o emociones consideradas inapropiadas o desafiantes a las normas sociales. Como ejemplo, te puedo poner a una mujer que quizás quería estudiar una licenciatura en física y no la dejaban, o probablemente exigía sus derechos salariales. Trastornos de la conducta en niños. Comportamientos hoy reconocidos como parte del espectro del trastorno por déficit de atención e hiperactividad o autismo. Lamentablemente también los niños sufrían de esta injusticia. Rebeldía en adolescentes. Simplemente desafiar las reglas podía ser razón para tratamientos severos. Me deja sin palabras. Estas razones muestran cómo el desconocimiento y los prejuicios podían llevar a usar tratamientos que ahora son considerados inapropiados. La historia de estos sucesos nos enseña la importancia de seguir aprendiendo y de tratar a las personas con respeto y cuidado, basándonos en la ciencia y en la comprensión de cada uno. Obviamente, hubo gente que no pensó así en el pasado y gracias a ellos, hemos avanzado mucho en cómo entendemos y tratamos los problemas de salud mental, pero siempre hay espacio para mejorar y aprender de estos errores. La historia de la lobotomía y los electrochoques nos enseña la importancia de la ética, el respeto humano y comprender el cerebro. Recordar estos capítulos oscuros nos ayuda a evitar errores y promover tratamientos basados en evidencia, compasión y sin prejuicios. Aunque el pasado tenga episodios duros, es crucial no borrarlos. Son lecciones valiosas que muestran cómo mejorar y valorar las luchas por un futuro mejor. Reconocer estos hechos nos permite aprender y avanzar, asegurando un trato digno y justo para todos. Mirar hacia atrás con honestidad nos guía hacia adelante, permitiéndonos construir una sociedad más justa y cuidadosa. La historia, aunque imperfecta,
Es nuestra maestra más sabia para crear un futuro lleno de respeto y progreso. Y esto ha sido todo por el momento, amigas y amigos míos. No te quiebres la cabeza y dale like. Comenta, aquí sí te queremos. Hasta la próxima.